Comenzamos esta primera unidad didáctica relativa a los recursos turísticos, a su concepto, a su definición, a su clasificación y a su normativa en cuanto a la protección. Y vamos a comenzar esta unidad didáctica significando algunos conceptos básicos sobre la actividad turística. Y diremos, en primer lugar, que según la Organización Mundial del Turismo, la OMT, el turismo son las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo inferior a un año, con fines de ocio, negocio u otros motivos. Se trata de una definición evidentemente muy amplia, pero ¿por qué viaja la gente? ¿Cuáles son las motivaciones que tiene el turista para viajar? De entre todas las motivaciones podríamos agruparlas en tres y decir que son motivaciones recreativas, o la gente viaja por motivaciones culturales o por motivaciones profesionales. En definitiva, un buen clima, playa, naturaleza, monumentos, museos, una fiesta o un acontecimiento específico, festival, carnaval, feria, etcétera, probar platos y bebidas típicas de una zona, etcétera, sin duda son todos o algunos de los elementos citados, dependiendo de la motivación del visitante, digo que son fundamentales para que las personas con motivación de ocio y vacaciones viajen a los diferentes lugares que se le ofrecen. Pero vamos a ver, definiendo estos conceptos, qué diferencia hay entre oferta de turismo, producto turístico, destino turístico o tipologías de turismo. El destino turístico podemos definirlo como un espacio físico que incluye productos turísticos, tiene límites físicos y administrativos. Un destino puede ser un pueblo como Gandía o Torrevieja, una ciudad como Valencia, una región como la Comunidad Valenciana o países como Francia y España, como Europa e inclusive un parque como Port Aventura. En cada una de los destinos turísticos existirá una tipología turística o ámbitos de negocios por los que competirán dichos destinos turísticos. Los destinos turísticos pueden competir en más de un ámbito de negocio en función del número de productos turísticos que son capaces de crear. Así podemos hablar de tipologías como turismo de sol y playa, turismo cultural, turismo urbano, turismo de aventura, turismo incluso sanitario, turismo de compras, etc. Por tanto, el producto turístico se puede definir como el conjunto de atributos físicos o tangibles, como las playas, la arquitectura de los hoteles, la limpieza de las plazas y avenidas, etcétera, y psicológicos e intangibles, como la amabilidad, la cortesía, la profesionalidad, etcétera, que el consumidor, el viajero, el turista, considera que tiene un determinado bien o servicio para satisfacer sus necesidades, compuesto por tres elementos fundamentales: los recursos turísticos, las empresas turísticas y las infraestructuras. Como decía anteriormente, en cada una de las tipologías turísticas o ámbitos de negocio competirán los destinos turísticos con sus distintos productos. Los destinos turísticos pueden competir en más de un ámbito de negocio en función del número de productos turísticos que sean capaces de crear. Podríamos decir que un mercado turístico es donde se encuentra la oferta y la demanda turística. Visto esto, vamos a definir qué es un recurso turístico. Para ello contamos con tres definiciones. Una ofrecida por Bogeler y Hernández, en la que dice que recurso turístico es todo elemento material que tiene capacidad por sí mismo o en combinación con otros para atraer visitantes a una determinada localidad o zona. Por lo tanto, no son solo los atractivos naturales, sino también aquellos otros construidos por el hombre. Más tarde, Josep Chias dice que recursos turísticos es un conjunto de atractivos del territorio, su patrimonio natural y cultural, su clima y las personas que viven en el mismo. Y anterior a todo ello, la Organización Mundial del Turismo
dijo que recursos turísticos son todos los bienes y servicios que por medio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. Existen numerosas definiciones acerca de este concepto, pero todas coinciden en determinados elementos comunes, como el poder de atracción, característica clave para que el turista se desplace a verlo, la ubicación en destino turístico, es decir, que es poco frecuente que alguien se desplace a un sitio solamente por el hotel o por la infraestructura. Más bien, la motivación del viaje se centra en el atractivo del destino, la infraestructura y las empresas por este orden. Y por último, otra característica de los recursos es que la multiplicidad en la tipología del recurso turístico, pudiendo tener distinto origen como histórico, natural, paisajístico, gastronómico, folclórico, etcétera. Vamos a ver a partir de ahora una serie de distintas clasificaciones de los recursos turísticos, de más importantes y menos importantes. Luego analizaremos con cuál nos vamos a quedar. Y la primera clasificación habla de una clasificación general y clasifica los recursos en unos relacionados con la naturaleza, B relacionados con la historia y el patrimonio y C relacionados con la cultura y etnografía. Una segunda clasificación habla de la misma según el nivel de aprovechamiento y así habla de recursos consolidados, que son aquellos que generan actualmente un considerable número de visitas, o potenciales, aquellos que a pesar de su indudable potencial turístico no generan actualmente visitas esperadas. Otra clasificación establecida en este caso por Pierre de Fer, que la establece en base a nombres griegos y clasifica los recursos en 5 categorías. La A, hidromo, y dice que es todo elemento de atracción relacionada con el agua, en su estado natural o modificado por el hombre, como costas, lagos, nieve, puertos deportivos, balnearios, etc. B, fítomo, es todo elemento con o sin intervención del hombre, a excepción del hidromo como el relieve, clima, flora, fauna, caza, etc. C, litomo, elementos construidos por el hombre que tengan interés por su naturaleza o por el uso al que está destinado, como la arquitectura antigua y moderna, monumentos, conjuntos histórico-artísticos, museos, urbanismo, etc. Antrópomo son elementos fundamentalmente donde es el hombre independiente de su soporte físico, como son el lítomo o su marco, como es el fítomo o el hidromo. Y abarca todo lo relativo a la estructura económica, social, características culturales, artesanía, folclore, gastronomía, fiestas, etc. Y por último, el némone, que son recursos relacionados con el recuerdo de pasajes de la historia, recuerdos literarios, personajes, lugares históricos, etc. Podríamos citar aquí como ejemplo la casa natal de Miguel Hernández, el monasterio de Yuste, etc. Una cuarta clasificación, que es la más completa, hace referida y es propuesta por la Organización de Estados Americanos, la OEA, distingue entre atractivos naturales, hace referencia a la flora, fauna, paisajes, ríos, lagos, mares, nieve, etc. Patrimonio histórico y museos, uno de los mejores reclamos para atraer al turista, patrimonio, el arte, historia, museos, conjunto histórico-artístico. Una tercera clasificación en folclore y manifestaciones de cultura tradicional, como son las tradiciones, fiestas, procesiones religiosas, actividades tradicionales, etc. De realizaciones técnicas o artísticas contemporáneas, como centros científicos, como botánicos, zoológicos, acuarios, explotaciones mineras, agropecuarias, industriales, obras de ingeniería, puertos, puentes, etc. Y arquitectura contemporánea. Y por último, acontecimientos programados y manifestaciones culturales contemporáneas, como eventos musicales, deportivos, taurinos, operísticos, teatrales, congresuales, gastronómicos, concursos de belleza, etc.